Entre los aspectos más destacables del nuevo código se encuentra la excepcionalidad de la prisión preventiva, una figura que se ha prestado a abusos gravísimos por parte de los jueces. Resulta absurdo que el 40% de la población penitenciaria en los estados todavía no reciba una condena y que a nivel federal el porcentaje ascienda a más de la mitad. En este sentido, se proponen medidas alternativas a la prisión preventiva, como el arraigo domiciliario, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias o la obligación de portar un localizador electrónico. El que haya la prisión preventiva oficiosa no quiere decir que el juez, sin pruebas, lleva a alguien a prisión. La Fiscalía tiene que aportar pruebas. Lo que ya no depende del juez en algunos delitos es si hay prisión o no hay prisión, una vez que han sido presentadas todas las pruebas y que el presunto delincuente pues tiene derecho a presentar las suyas, ¿no? Estar en contra de la prisión preventiva automática y en su carta reconoce la necesidad de la prisión preventiva siempre y cuando sea justificada. Lo mismo las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son en contra de la prisión preventiva, son dos sentencias en contra de la prisión preventiva automática, oficiosa, le llama la legislación mexicana. La persona debe estar privada de su libertad o no mientras se demuestra su culpabilidad. De eso trata la prisión preventiva oficiosa. En la mayoría de las democracias, salvo casos excepcionales, las personas se encuentran en libertad, salvo que haya ya una sentencia en la cual se acredita su culpabilidad, su responsabilidad. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva. Muchas veces se detiene para investigar, y esto ha afectado sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad. Por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicte en automático, sin valorar las circunstancias del caso, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto no implica que sin prisión preventiva oficiosa, delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país estén en libertad. Lo único que significa es que en estos casos la juez o el juez tendrán que dictar una resolución que justifique, que fundamente por qué una persona debe de estar detenida mientras se resuelve sobre su responsabilidad. Se trata de avanzar en la protección de los derechos humanos de todas y de todos. Saludos. Así que, señores, con esto, además de que con base en la pura sentencia Sonpaxtle se ha determinado que la prisión preventiva oficiosa, incluso la prevista actualmente por México, ya quedó base suficiente para establecer que es la que se analizó en el caso Sonpaxtle, es inconvencional y que nos habla a las autoridades jurisdiccionales que debemos hacerlo ex oficio, de manera oficiosa. Es por esa razón que a partir de este momento determino el cese de la prisión preventiva oficiosa de la que ustedes son objeto y le voy a dar el uso de la voz a la Fiscalía y asesoría para que ustedes me comenten, señores, no con base en presunciones, sino con base en elementos objetivos que ustedes tengan en su investigación, si existe necesidad de cautelar o algún riesgo procesal que se actualice específicamente y que esté probado respecto de los señores, que determine la imposición de una medida distinta. A partir de este momento ordeno su inmediata libertad con motivo de la prisión preventiva oficiosa y se deberá escuchar a los señores fiscales para ver si se deberá imponer una medida cautelar distinta a ustedes. Les adelanto que si los señores fiscales lo justifican, pudiera ser incluso la misma prisión, pero ya por razones distintas, no en automático, sino por condiciones específicas. El que haya la prisión preventiva oficiosa no quiere decir que el juez, sin pruebas, lleva a alguien a prisión. La Fiscalía tiene que aportar pruebas. Lo que ya no depende del juez en algunos delitos es si hay prisión o no hay prisión, una vez que han sido presentadas todas las pruebas y que el presunto delincuente pues tiene derecho a presentar las suyas. Pero tiene que haber pruebas para poder hacer la carpeta de investigación. Entre los aspectos más destacables del nuevo código se encuentra la excepcionalidad de la prisión preventiva, una figura que se ha prestado a abusos
gravísimos por parte de los jueces. Resulta absurdo que el 40% de la población penitenciaria en los estados todavía no reciba una condena y que a nivel federal el porcentaje ascienda a más de la mitad. En este sentido, se proponen medidas alternativas a la prisión preventiva, como el arraigo domiciliario, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias o la obligación de portar un localizador electrónico. La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio. Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy.